Banorte. Selección mexicana. El Estadio Banorte pronto albergará al partido más visto en la historia de la humanidad. México, en un partido que fue un vendaval, da tranquilidad a su afición. Bienvenidos, amigos de Deporte Fuerte Banorte. Un placer, como siempre, estar con ustedes en esta ocasión para hablar de lo que ocurrió en la fecha FIFA y algunos otros asuntos que creo que serán muy interesantes para ustedes. Sara Setúne, qué gusto, como siempre. ¿Cómo te va? Muy bien, mi querido Francisco. Un gusto estar contigo, con todos los que nos acompañan siempre en Deporte Fuerte Banorte. Con más tranquilidad que me ha dejado esta fecha FIFA de cara a lo que falta, que ya no es mucho, rumbo a la Copa del Mundo, 3 partidos y nada más, pero creo que podemos calificar de positiva esta fecha FIFA de acuerdo a lo que se había vivido en los últimos partidos. Ciertamente. Yo creo que si el partido contra Portugal, del cual hablamos en el capítulo anterior, nos dio cierta tranquilidad, pese a que a alguna parte de la tribuna no le gustó el desempeño de la selección, o por lo menos que no ganara el partido, el de Bélgica creo que sí nos ofrece un panorama distinto. Siempre hay cuestiones relativas de este tipo de partidos de preparación, porque se puede decir, y con cierta razón, que Portugal no traía todos sus titulares, que Bélgica no arrancó con su poderoso 11 también titular, pero finalmente lo metió en el segundo tiempo, hizo 10 cambios la selección de Bélgica, pero también México está experimentando, de eso se tratan esos partidos, y por supuesto que hay que tomarlos en ese contexto, el ir soltando los músculos y aproximarse a la fecha decisiva de la mejor manera posible. Y eso a mí, Sara, también me dio mucha tranquilidad, ver la primera parte, sobre todo el partido contra Bélgica, con un equipo mexicano que fue agresivo en el buen sentido futbolístico de la palabra, que atacó al rival, que no le dejaba tomar la pelota, que finalmente los belgas no podían ni respirar porque ya tenían a 1 o 2 jugadores mexicanos encima disputándoles el balón y generalmente quitándoselo. Creo que sí es un muy buen simulacro de lo que veremos en la Copa del Mundo, porque a falta de individualidades del otro mundo, porque no las tenemos, el conjunto es el que tiene que responder. Y ese día sí me parece que fue el de la mejor exhibición en ese sentido, pues no solo desde que Javier Aguirre tomó el equipo, yo te diría que desde hace un buen rato para mi gusto. Sí, desde antes incluso de Qatar, ¿no? Me parece que sí tenemos que irnos a más de un ciclo mundialista para poder ver una selección como la que vimos, bien lo dices, dinámica, agresiva, coordinada, con buen fútbol cuando tenían el balón, que muchas veces a Javier Aguirre lo hemos escuchado en sus conferencias diciendo: me gustó la actitud, me gustó cómo defendimos, pero podemos mejorar con el balón. Creo que en ese primer tiempo se notó esa mejora con el balón y creo que sí ha sido de lo mejor que ha dado el equipo mexicano respecto a, y no me voy a ir a Panamá o a Bolivia, ¿no? Porque no era fecha FIFA, no tenías la mayoría de los seleccionados, pero a esa última fecha FIFA contra Uruguay y contra Paraguay me parece que sí hay un salto de calidad, hay una idea futbolística más entendida por parte de los seleccionados, hay una mejor actitud, no que haya faltado, porque creo que siempre ha sido el sello de Javier Aguirre, pero ya con la mente puesta, me parece, en lo que va a ser justamente el partido de la inauguración contra Sudáfrica. Así que creo que se mejoró futbolísticamente, creo que la defensa ya tendría que estar sin ninguna duda para Javier Aguirre, además del portero. En medio campo, que es donde más bajas se ha sufrido, creo que quien juegue en general está cumpliendo, porque ahí se tiene calidad. Y creo que sí, tendrás tiempo en lo que viene para mejorar la ofensiva, mayor coordinación, definir a los titulares y encontrar más gol. Pero creo que ya estás arriba del 50% de tu equipo y de lo que quieres encontrar de cara a la Copa del Mundo. Por eso yo hablaba de lo positivo, ¿no? Que fueron estas fechas contra Portugal y contra Bélgica. Además, sabiendo que México casi siempre se crece ante potencias. Ya contra otro tipo de rivales, como será Sudáfrica, de pronto tiene un bajón que esperemos que no se dé, pero contra potencias se crece y vimos el resultado, que fue competirles bien durante los 2 partidos. Hashtag Deporte Fuerte Banorte. Sí, mira que eso siempre me ha ofrecido, Sara, amigos, una duda. ¿Es por una situación de condicionamiento mental que México se crece contra rivales superiores y falla frente a los que tendría que ganarles? ¿O es por la forma de jugar del adversario? Igual es una combinación de las dos cosas. ¿A qué me refiero? A que
Ciertamente Portugal y Bélgica salieron a jugar. Le ofrecieron espacios a la selección mexicana en su intento también por hacer su fútbol, pero ni de Sudáfrica, ni de Corea, ni tampoco de Chequia espero lo mismo en la Copa del Mundo. Es decir, son rivales que seguramente, y considerando los factores de la altura, el calor en el primer partido, que es a mediodía frente a la selección de Sudáfrica, van a guardar por México, lo van a esperar atrás, le van a cerrar espacios. Entonces, esta exhibición, que únicamente es eso, un muestreo, una degustación de lo que puede hacer la selección mexicana, pues tendrá que ser manejado de otra manera frente a rivales que se piden atrás y no permitan ese espacio. Fíjate que hace poco platicaba yo con Enrique Mesa y él me decía, mira, en los equipos de fútbol lo que se debe de hacer para su gusto, sabiendo que fue uno de los técnicos que mejor fútbol ha hecho en la liga, con equipos como el Toluca o como el Pachuca, dice, cuando tienes espacio, corre, toma la responsabilidad, agarra el balón y lánzate. Cuando encuentres que hay mucha gente allá atrás del equipo adversario, toca, combina, circula. Es la manera de enfrentar a ese tipo de rivales y eso lo tendrá que seguir ensayando la selección, pero también, sabes, Sara, creo que nos da la tranquilidad de saber que ante la baja de jugadores importantes, por lo menos para estos partidos y lo que falte para la rehabilitación de varios de ellos, sí encontramos elementos que están supliendo correctamente a los que pensábamos infaltables. Sí, creo que el tema del Lira lo vimos desde hace más de un año, ¿no? Ojalá y esté Edson por lo que significa, porque es el capitán, pero creo que no se extrañaría futbolísticamente hablando porque el Lira está en un gran momento. Creo que la llegada de Fidalgo ante la baja de Marcel también te da un poco, no te voy a decir lo mismo, pero te da calidad. Creo que entró Fidalgo de inmediato a la dinámica de la selección nacional. Y el tema de Santi, bueno, ya está jugando todavía en un buen ritmo, pero creo que ya el tema ya no es si la hormiga va a ir al Mundial. Creo que todos ya sabemos que va a ir al Mundial, o creo yo. Ya incluso para muchos va a ser titular o no, que creo que todavía no. Pero creo que el tema de la hormiga te ayuda a que en el caso de que Santi no esté al 100%, pues tienes un nuevo goleador en muy buen momento, joven y que es un depredador del área, ¿no? Entonces sí creo que hay buenas y malas. Malas las lesiones que ya comenté, buenas que en cada uno de esos lugares has encontrado quien los pueda suplir y simplemente es llevarlos e integrarlos a la dinámica y al estilo que quiere Javier Aguirre. Creo que sí, de pronto nos quedamos mucho con, y sí está bien ser exigentes con que sea un mejor desarrollo de partido, una mejor exposición de calidad individual y colectiva. Pero cuando te fijas en los demás resultados, y no nada más Estados Unidos, se enfrentó a los dos rivales también Francisco, te puedes ir con Argentina, que un partido lo ganó 2-1 y el otro lo goleó, pero pues no estaban contentos. España con Egipto empató a 0, Inglaterra con Japón perdió. Entonces, creo que en todo el mundo en esta fecha FIFA, para los que se están preparando al Mundial, hay ciertos resultados que de pronto son sorpresivos y que no gustan, pero es parte del proceso de cara a la preparación de una Copa del Mundo. Bueno, ¿qué me cuentas de Estados Unidos, por ejemplo? Lo que dice Mauricio Pochettino después del par de encuentros que pierde frente a los mismos rivales que tuvo México, Portugal y Bélgica, pero en orden inverso, es que él no tiene en su cuadro a ningún jugador top 100 del mundo. Y que de repente eso es una dificultad. También decía él que aunque resulta goleado en uno de los partidos, 5 goles contra 2 justamente frente a Bélgica, que son detalles que tiene que corregir y hay que creerle al técnico. De repente los resultados son muy, muy ruidosos, gritan demasiado en partidos de preparación para bien y para mal y son para que el técnico ajuste cosas. Yo sí tengo mis dudas con Pochettino, pero bueno, el punto de esa conversación es saber si eso ubica un poco a México frente a los adversarios que tuvo ante otro de los países anfitriones, el más anfitrión de todos, que será Estados Unidos en la Copa del Mundo, y que cayó en ambos partidos por diferencia de 2 goles hacia arriba, ¿no? Con Portugal y con Bélgica. Sí, me parece, lo de Pochettino sí, siempre, ¿no? No nada más con Estados Unidos, ha sido mucho verso y de repente polémico en lo que declara. Ahí sí en Estados Unidos, tomando en cuenta simplemente a los que serán locales, sí me parece que ha habido un retroceso, ¿no? De pronto empezando el proceso,
se vio muy bien Estados Unidos, dominaba la CONCACAF, luego vinieron cambios de entrenador, la gran generación que tiene, que todos sabemos que tiene y que tanto decimos que juegan en Europa y que desde siempre y que por qué no los copiamos. La verdad es que tiene rato que nos da un buen desarrollo. Muchos decían, es que en la Copa Oro no vinieron todos. Ok, ya tienen la Copa, ya tienen todos y siguen sin dar un buen partido de fútbol, entonces creo que sí debe preocuparle para ellos, será tarea de ellos, y de Pochettino tener un mucho mejor equipo, justamente de lo que hablas, de conjunto, porque creo que ellos se han fijado más en las estrellas como Pulisic y Weston McKennie y todos los que me digas, pero no hay un juego de conjunto. México no tiene una gran estrella, pero está teniendo ahora un juego de conjunto, entonces creo que en esa comparación que siempre hacemos de pronto con Estados Unidos, México salió pues mucho más airoso, ¿no? de esta fecha FIFA. Ya veremos la preparación que Estados Unidos cierra con Alemania, que será pues un arma de doble filo, ¿no? Si le ganas, te vas al cielo; si pierdes por goleada, a ver qué van a hacer en su mundial. Totalmente, totalmente. Y bueno, ya hemos dado cuenta de los rivales que le piden todavía a la selección mexicana, que son atractivos. Tiene partidos por delante que también van a ser parte de esa piedra de toque después de la concentración definitiva que empieza en los primeros días del mes de mayo. Hashtag Experiencia Banorte. Sara, yo sigo maravillado porque he hablado conforme pasan los días, igual que tú lo habrás hecho, con gente conocida y hasta desconocida que te habla del Estadio Banorte. Y la impresión que se causó fue fenomenal. Entre otras cosas, por todo lo que presentó el estadio, por el espectáculo de medio tiempo que fue conmovedor, esa es la palabra que muchos de ellos han utilizado, y también pues por ese orgullo que nos da saber que cuando se inaugure la Copa del Mundo el 11 de junio con el partido México-Sudáfrica, el mundo entero se va a dar cuenta de lo que este estadio ha logrado mantener por un lado, pero modernizar por el otro. ¿Sabes que coincidí con Mikel Arreola en un evento que organizó Grupo Reforma, Cancha particularmente, la sección deportiva del Reforma? Y ahí estableció lo que para él significa el Estadio Banorte de cara a la modernización de la infraestructura del fútbol mexicano y también respecto a su exposición a nivel mundial. ¿Te parece que lo escuchemos? Venga. La pregunta no es, oye, ¿cuándo lo terminan? La pregunta es que el Estadio Banorte ya le dio la vuelta a la infraestructura del fútbol mexicano para los siguientes 30 años. Es una transformación total de ese propio estadio. ¿Y qué va a transformar? La experiencia del aficionado en un partido de fútbol, y la va a mejorar de manera notable. Es infraestructura y desarrollo de talento. El primer dato duro es que en el sorteo que se hizo en Washington, el día 5 de diciembre, 1 billón de personas estuvieron conectados. Y entonces cuando tú tomas ese dato y lo extrapolas al momento de la inauguración del Mundial de México, te vas a dar cuenta de que se va a hablar de fútbol, pero que el actor central va a ser México. Y el partido más visto de los mundiales es el partido inaugural, y el partido más visto de la historia de la humanidad va a ser la inauguración de este mundial, porque se calcula, tomando en cuenta el último mundial de Qatar, que si somos 8.2 billones de personas en el planeta, ese partido lo van a ver 6 billones, y ese partido va a ser México, la inauguración en México. De ese tamaño es este mundial. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Deporte Fuerte Banorte. Vaya números, ¿no?, que nos da Mikel, como siempre los maneja muy bien y sí te da un poco de relevancia y de claridad de lo que se va a vivir. De pronto tal vez hemos perdido la dimensión de lo que se va a vivir en esta Copa del Mundo, porque vivimos como siempre pues corriendo, ¿no? Partido tras partido, tras temporada, tras torneo. Pero de pronto, si nos damos ese tiempo, Francisco, de analizar lo que va a vivir el Estadio Banorte, una tercera Copa del Mundo, desde ahí ya es histórica. La gran reapertura que se realizó, los cambios que lo hicieron para mantener su espíritu, pero también ser moderno, y todo lo que va a representar para el mundo del fútbol, creo que sí tenemos que seguir sintiéndonos muy orgullosos y felices de lo que vamos a vivir
el 11 de junio en ese majestuoso estadio, por supuesto, y que el mundo también lo va a reconocer. Yo tuve la oportunidad, no sé si tú en redes sociales, de ver videos de varios extranjeros que fueron al partido de México-Portugal, españoles, portugueses, ingleses, que no habían ido al estadio antes y que ahora fueron al Estadio Banorte y estaban maravillados. Decían, es imponente, me da vértigo, se pone la piel chinita, más el espectáculo de medio tiempo. O sea, a ellos les resultó una maravilla y creo que algo así va a pensar el mundo entero de ese 11 de junio. Sí me pasó lo mismo, Sara, que tú platicas, y fíjate que también tuve la oportunidad de charlar con gente de la FIFA, particularmente de la parte de prensa, de relaciones públicas, 2 o 3 días después de la reapertura del estadio, y yo les decía, oye, ¿y qué te pareció? De verdad quedaron maravillados, pero no solamente con el Estadio Banorte, con lo que pasó en Monterrey, con lo que pasó en Guadalajara, porque notaron eso que, yo te soy sincero, tenía cierta duda de que fuera a ocurrir. Yo pensé que los partidos de repechaje internacional iban a ser estadios medios vacíos. Y no, fueron llenos espectaculares o casi llenos, en algún caso no se llenó, pero se ocupó el 90% del estadio de las Chivas, por ejemplo, y la gente se entregó a equipos que prácticamente no conocía. Entonces creo que ese ambiente de Copa del Mundo va a ser muy importante, el haberlo demostrado, la capacidad de haber dejado como quedó el Estadio Banorte, la organización de esos 2 partidos, en momentos difíciles que se veían por la seguridad, dado los acontecimientos de algunas semanas atrás que tuvieron una repercusión mundial, y finalmente creo que se cumplió más que bien. Ahora, ¿de qué servirá todo esto, Sara? Por supuesto que vamos a disfrutar mucho la Copa del Mundo, queremos que llegue, a diferencia de otros partidos de la selección, en cuanto terminó el duelo contra Bélgica, y te habrá pasado lo mismo, preguntas como en las series de televisión, las buenas series, ¿cuándo es el siguiente capítulo? La quiero seguir viendo, ¿no? Eso me pasó con la selección ese día. Sí, de acuerdo. Y fíjate que en ese sentido, y volvemos con Mikel Arreola y lo que dijo en aquel foro que se estableció con aficionados, ¿qué utilidad tendrá todo lo que está sucediendo con la Copa del Mundo? Económicamente es muy importante para el futuro de las selecciones nacionales de México lo que ocurra a nivel deportivo en la cancha. La presión es para el Vasco Aguirre y para los jugadores, pero la parte directiva parece que sí ha cumplido con creces. Pese a lo accidentado del proceso, la actualidad ha entregado buenos resultados, buena infraestructura y mucho apoyo. La cancha lo tiene que confirmar por esto mismo que dice el presidente y comisionado de la Federación. ¿Qué pasa con los recursos de la selección nacional? Cada 4 años se van a financiar la sub-15, la sub-17, la sub-20, la sub-19 femenil y la liga femenil. Aquí tienes todo el flujo funcionando. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que plantear eso en la regulación, que ya lo estamos haciendo, y también se tiene que fondear. El presupuesto de la selección nacional en todos sus tramos hoy es el doble de lo que era en Qatar. Se están financiando giras a Europa. Nuestros jugadores no son muy vistos allá. Quizá el problema más grande que enfrentamos para el desarrollo y la competitividad del fútbol mexicano se llama que somos deficitarios en la balanza de exportación de jugadores. Y un mundial se vuelve, en cuartos de final, una Copa Europea. De 210 jugadores, 200 juegan en Europa. Nosotros tenemos esa desventaja, que vamos a sopesar ahora con la localía, pero que tenemos que empezar a pensar qué va a pasar en el siguiente mundial, porque además en CONCACAF solamente calificó un equipo de Centroamérica. ¿Por qué? Porque tú tienes el pasaporte europeo y en CONCACAF tienes 4 equipos caribeños conformados por jugadores nacidos en Europa, hijos de padres caribeños. Y eso ya transformó cómo se ve la eliminatoria en nuestro propio país. Entonces, con recursos tenemos que generar más exportación de jugadores, más ventana de jugadores, y también tenemos el mercado de Estados Unidos. Como bien lo dijo Francisco Javier, tenemos un extraordinario formador que se llama Andrés Lilini, que está buscando
¿Dónde están las oportunidades de México-americanos para traerlos a la selección nacional? El ejemplo de Obed Vargas es fantástico, porque lo cachas en Seattle, lo empiezas a trabajar, lo convences y ahora está jugando en el Atlético de Madrid. Ese tipo de oportunidades también las tenemos que aprovechar y lo tenemos que hacer con un plan sistemático, fondeado y apoyado por los ejecutivos de la federación. Hashtag Deporte Fuerte Banorte. Razón, ¿no, Miquel? Me parece que se ha avanzado y de pronto también perdemos la perspectiva de lo que es el negocio de la selección para la formación de jugadores femenil y varonil, y ya lo dijo. Y en el caso de Andrés Lilini, que mucho lo hemos comentado, Francisco, hemos platicado con él y hemos hablado y hemos dado espacio a las diferentes selecciones menores, tanto femeniles como varoniles. Está el caso de la Sub-16, que tuvimos en algún episodio a Yasser Corona, su entrenador, y que hoy es el claro ejemplo de lo que está intentando México, pero el mundo entero. En la última convocatoria en la que participaron en un torneo de Montaigu en Francia, de 23 convocados, 10 fueron no nacidos en México, 7 de ellos en Estados Unidos, pero también ya hay un par de españoles, ¿no? Que por parte de madre mexicanas que tienen la oportunidad de presentar al conjunto tricolor, que son Robert Oliveras, que lo está haciendo muy bien con el Barcelona, y Enzo Peleteiro, que también lo está haciendo muy bien en las categorías inferiores del Celta. Esos dos casos en específico de España, pero tenemos a Lisandro Torres del LAFC, a Davian Kimbrough de California, que además es de raíces africanas, 1.90, un portento en sus 16 años físico y que ha llamado la atención de grandes en Europa. Está Roman Abeakian, que juega en el Mainz en Alemania y se está formando desde muy joven también. Él nació en San Diego, su madre es mexicana, pero se fue a formar al fútbol alemán. Ahí ya tienes una combinación muy interesante que vas a ir desarrollando. No dejas de lado a la Liga MX, por supuesto, 13 de 23 jugadores militan en equipos de la Liga MX, pero esa combinación más el talento joven que tienes ya para este mundial, creo que se puede dar muy interesante lograr lo que dice Miquel, ¿no? Que no sea simplemente en Eurocopa, que tienes jugadores mexicanos de primer nivel que den o que ayuden a dar el salto de calidad, pero desde esta Sub-16 me parece algo muy interesante como proyecto por parte de Andrés Lilini, y habrá que darle seguimiento próximamente con el Sub-17 que normalmente se seguirá desarrollando año con año. Qué buen dato aporta Sara y qué buena conversación abres para siguientes capítulos, porque esto vale la pena analizarlo con mucho detalle. Habrá quien dice, eso no se vale. Sí se vale, por supuesto que se vale. Es un mundo globalizado en el cual se recurre a la fórmula que, por ejemplo, Bora Milutinovic logró ejecutar para el Mundial de 1994 de Estados Unidos. Tender un mapa por todo el mundo en busca de jugadores que tuvieran sangre de estadounidense en las venas, aunque hubieran nacido en otro país, y ahí vino el inicio de lo que es hoy el fútbol de los Estados Unidos. Pero, ¿qué te cuento, Sara? Nos tenemos que despedir. Para que no se pierda el próximo episodio. Me encantó el final. Como en las series de televisión. Correcto. Ahí les contamos qué pasó. Amigos de Deporte Fuerte Banorte, qué gusto haber estado con ustedes. Nos escuchamos en la próxima. Pásenla bien. Deporte Fuerte Banorte.